Hola alumnos, ¿cómo están? Este es el video para la clase 14 del día 10 de septiembre y tiene que ver con hacerle algunas puntuaciones del texto que les recomendé para hoy, que es un resumen que encontré de la cátedra de Schechman de psicopatología de la UBA y que nos va a ayudar un poquito a resumir algunos temas para después seguir profundizando en los que más nos interesan a nosotros. En principio, aclarar nuevamente, cuando hablamos de psiquiatría, no hay una sola psiquiatría, sino que depende del momento histórico, va de tener diferentes nominaciones y va a tener también diferentes formas de mirar la enfermedad mental. La psiquiatría, que sería como la psiquiatría antigua, es de 1700 y pico hasta 1850 más o menos. Después está la psiquiatría clásica, que es la psiquiatría de las grandes estructuras psicopatológicas y que es la psiquiatría que después el psicoanálisis utiliza muchos de esos cuadros para desarrollar la teoría psicoanalítica. Y esa psiquiatría clásica es anterior a la aparición de los psicofármacos. Y después estaría lo que sería la psiquiatría más actual, eh, que es posterior a la utilización de psicofármacos para la enfermedad mental y que tiene que ver con la utilización del DSM-4 o el DSM-5. Más o menos eso como para empezar. Con respecto al diagnóstico, la enfermedad mental no se diagnostica igual según nos paremos en la psiquiatría o el psicoanálisis y tampoco se plantea igual según qué tipo de psiquiatría, ¿no? Como decíamos recién. Respecto al psicoanálisis, en principio lo que me gustaría que tengan en cuenta es que el psicoanálisis con respecto a los cuadros clínicos con los que se maneja son básicamente tres: neurosis, psicosis y perversión. Dentro de la neurosis está la neurosis histérica, la neurosis obsesiva y las fobias. Dentro de las perversiones está el exhibicionismo y el voyerismo, el sadismo y el masoquismo. Y respecto a la psicosis, bueno, ahí es un poco más amplio, que lo vamos a ver después, ¿no? Bueno, ¿cómo mira el psicoanálisis al paciente con enfermedad mental? Va a tener en cuenta los síntomas. Y acá también hay una diferenciación entre la manera en que el psicoanálisis piensa el síntoma y cómo lo piensa la psiquiatría. El psicoanálisis piensa, por eso digo que algunas cosas ya vimos, recuerden un poco algunos textos que fuimos leyendo y vayan ampliando la definición, para no quedarse en una definición muy básica y muy sencilla. Cuando hablamos de síntomas en psicoanálisis, hablamos de síntomas que tienen sentido para el psicoanálisis, tienen una razón de ser. Ese síntoma que padece ese paciente no aparece porque sí, tiene una causa, tiene una razón y tiene un sentido y es justamente inconsciente. Por eso habla de mecanismos de formación de síntomas. Para que ese síntoma se instale, hubo todo un mecanismo que fue necesario construir para consolidar ese síntoma. Y por eso el psicoanálisis usa el síntoma como una herramienta, dice, para la cura. No busca eliminar el síntoma, lo usa para llegar a la causa de ese síntoma y tal vez a la cura. No se desespera el analista por sacarle ese síntoma al paciente, porque esa es la manera que el paciente encontró para resolver sus conflictos. Ahora volvamos, recuerden cuando hablamos del aparato psíquico, que decíamos el yo tiene que funcionar ahí como un mediador entre los impulsos que vienen del ello, que obviamente son inconscientes, las exigencias del super yo con respecto a qué es lo que está bien, qué es lo que está mal,
y qué es lo que el sujeto tiene que hacer para ser mejor, para llegar al ideal, decíamos, y también las exigencias de la realidad. Entonces, el yo es como que está mediando entre todas esas cuestiones. Freud, que es, ya lo hemos dicho, es el padre del psicoanálisis, descubre que en realidad los neuróticos, neurosis obsesiva, histeria y fobias, lo que hacen es, frente a todas esas exigencias, huye. En vez de generar un conflicto con alguna de esas instancias, huye, pero se termina refugiando en la enfermedad. Ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, los impulsos que vienen del ello, que dijimos que el ello siempre es inconsciente, estos impulsos que buscan una satisfacción, ¿se acuerdan como dijimos de acuerdo al principio de placer? Que quieren una satisfacción ya, inmediata, sin ver qué es lo posible, van a pulsar por eso, buscar una satisfacción. Como para el yo se le va a generar esos impulsos del ello, generan un conflicto o con la realidad o con el super yo, ¿qué es lo que hace el yo? Se genera lo que se llama una señal de alarma, que es la angustia. Hay una señal de alarma, hay una angustia, y eso desencadena el proceso de la represión. Entonces, el yo activa la parte inconsciente del yo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el yo tiene una parte inconsciente? La parte inconsciente del yo es la que va a poner en marcha el mecanismo de defensa, que en este caso, en el caso de las neurosis, el mecanismo de defensa primordial es la represión. Entonces, ¿qué hace? La parte inconsciente del yo va a reprimir esos impulsos que vienen del ello y que buscan satisfacción, y de esa manera evita un conflicto. Pero ¿qué pasa? Esos impulsos que buscaban salir, al ser reprimidos, van al inconsciente, pero después van a querer volver a salir, y de esa manera buscan disfrazarse para, ¿se acuerdan lo que decíamos? Para sortear las defensas, sortear la censura y poder aparecer en la conciencia, pero de manera disfrazada. No aparecen como están en el ello, aparecen, o en el inconsciente, aparecen disfrazados, deformados, que no los conocemos. Por ejemplo, veíamos los de los sueños, ¿se acuerdan? Que decíamos, por ahí soñamos una cosa, no tiene aparentemente ningún sentido para la conciencia, pero si los analizamos, descubrimos que en realidad tienen una significación inconsciente. ¿Y se acuerdan que decíamos también cuáles son los mecanismos, las formaciones del inconsciente? ¿Cómo hace el inconsciente para aparecer en la conciencia? Deformado, pero aparecen. Y decíamos, el lapsus, los olvidos, los sueños, ¿tá? Y algo más habíamos dicho, los síntomas. Lapsus, sueños y olvidos tienen que ver con, no tienen que ver con lo patológico. Eso nos pasa todo el tiempo, a todo el mundo, y no remite a ninguna patología. Ahora, el síntoma sí remite a una patología. Ahí si aparece una formación sintomática o un síntoma, es lo mismo, quiere decir que hay alguna problemática. Y ese síntoma, de acuerdo a cómo sea el síntoma y a cómo se llegó en ese proceso de elaboración de síntomas a producirse ese síntoma, nos va a decir si es una neurosis, si es una psicosis o si es una perversión. Por eso vemos que el síntoma para el psicoanálisis es muy importante. Cómo se forma y cómo se manifiesta para ver a qué estructura psicopatológica corresponde. Entonces decíamos que nos interesa mucho cómo se formó ese síntoma. Vamos a ver que hay contenidos entonces. Hay contenidos reprimidos que buscan satisfacerse. Para eso se deforman, a ese proceso se llama retorno de lo reprimido, o sea, lo reprimido no se queda en el inconsciente, busca salir, retorno de lo reprimido, y retorna deformado por el proceso primario. ¿Se acuerdan? El mecanismo de la condensación y el mecanismo del desplazamiento. Se deforma ese contenido y aparece en la conciencia, en este caso, ya no como chiste
lapsus o olvido, sino como un síntoma. Es decir, en ese síntoma que el paciente padece y del cual se queja, hay contenidos inconscientes que buscan una satisfacción, aunque sea de esa manera, en el síntoma. Por eso decimos que el síntoma es una satisfacción sustitutiva, se sustituye a una satisfacción que no hubiera sido sintomática. Entonces el síntoma es una manifestación sustitutiva, es una satisfacción sustitutiva de esos contenidos inconscientes reprimidos del ello. Ahí podemos entender por qué alguien puede decir, me molesta tal cosa que me pasa. Siempre me pasa lo mismo. Siempre repito las mismas cosas. ¿Por qué hago siempre eso? La persona se queja de ese síntoma, pero no lo suelta. No lo suelta. Por algo ese síntoma sigue formando parte de la vida de ese sujeto. ¿Y cuál es el motivo? El motivo es que en ese síntoma hay una satisfacción sustitutiva. O sea, hay un aspecto de ese síntoma que es molesto, que jode, que el paciente se lo quiere sacar de encima. Pero hay otra parte de ese mismo síntoma que implica una satisfacción. Freud en un momento hablaba del beneficio secundario de la enfermedad. O sea que esto que aparentemente al sujeto le molesta y habla de su neurosis o de su psicosis o de su perversión, por otro lado se está satisfaciendo un impulso inconsciente. Por eso cuesta tanto deshacer los síntomas. Y por eso el psicoanálisis los usa para poder rastrear cuáles son esos impulsos inconscientes que se satisfacen en el síntoma. Bueno, hasta ahí lo de psicoanálisis, qué tiene en cuenta el psicoanálisis para el diagnóstico, las estructuras psicoanalíticas, neurosis, psicosis y perversión, y el mecanismo de formación de síntomas. Déjenme chequear a ver si me estoy olvidando algo. Bueno, hasta ahí lo del psicoanálisis.